Tanas que no creemos en la versión oficial sobre el origen del pueblo gitano y que seguimos investigando al respecto. Pero en mi caso, he de decir que he tenido la suerte de recibir lo que algunos llaman revelaciones. En un año de investigación y con 4 libros publicados, hoy puedo asegurar no solo el origen del pueblo gitano, sino incluso su historia desde los tiempos de José hasta su llegada a España y su repartición en clanes. Digo, revelaciones, porque Dios me fue dando instrucciones, no porque mis conclusiones sean producto de imaginaciones místicas. Todo lo contrario, lo que aporto son pruebas en todos los ámbitos, empezando por la historia y terminando por la genética. Es decir, pruebas sólidas y no solo culturales como las que se han estado promoviendo durante tanto tiempo sin resultados firmes. La anécdota es que, ya desde el primer libro, aproximadamente, conocía la historia por pura intuición, a base de investigar y adentrarme en los hechos. Hasta que, finalmente, llegó la confirmación de todo lo que ya sabía, gracias a Dios. Entonces llegó el Codex Romaní, un libro que recoge testimonios escritos por los propios gitanos, sus raíces, sus lamentos, sus migraciones, sus encuentros con otros pueblos, y además escrito en hebreo. Es decir, toda su historia desde que llegan a Zoan o Tanis. Son ellos mismos quienes van relatando sus pasos. Eso fue definitivamente incuestionable y revelador. Pero hoy presento al mundo otro redescubrimiento más de Soanim Dual que reconfirma todo lo anterior y todo lo que describe el Codex Romaní. Esta vez no lo cuentan ellos mismos, sino otros, eruditos, monjes y múltiples cronistas de la época, quienes en sus escritos mencionan a los aigiptanois desde el siglo IV en adelante. Esto significa que la historia del pueblo gitano está contada tanto por ellos como por quienes los rodeaban. Como ocurre con muchos pueblos o linajes, su historia se conoce por los rastros que dejaron. En este caso, los gitanos han sido reconocidos por el mundo entero desde el siglo IV, al ser nombrados y catalogados como un pueblo. Tanis, o Zoan, era una antigua ciudad donde se formó el pueblo gitano. A sus habitantes se les llamaba en hebreo Soanim o aigiptanois en griego clásico. Es decir, literalmente, los de Zoan, o los egipcios de Tanis, Egiptanis. No eran egipcios nativos, por eso se les diferenciaba del resto. El hallazgo consiste en que existen muchos relatos y crónicas históricas que presentan a un grupo de individuos llamados aigiptanois que vivían en Tanis, relacionándolos con la tribu de Efraín y con los hebreos del Éxodo. Según sabemos, en sus propios manuscritos relatan cómo José llegó a Zoan, donde sus primos descendientes de Yoctán y madianitas que tenían el control del Bajo Egipto, los Ixos, lo pusieron en el poder y le dieron a su hija Asenat como esposa. También le dijeron que trajera a su familia. La Biblia describe lo mismo, que su padre Jacob y sus 10 hermanos vivirían en Gosén, a unos 40 kilómetros de allí. En Zoan, José fue otro rey Ixo junto con sus 2 hijos, Efraín y Manasés, que crecieron y se criaron allí. Es entonces cuando a los residentes de Zoan o Tanis se les empieza a llamar Soanim en hebreo, los de Zoan, o aigiptanois en griego, los egipcios de Tanis. Es decir, el pueblo gitano se forma en Zoan Tanis y sus habitantes eran los Ixos, más José y sus hijos. Estos eran los aigiptanois que luego derivan en siganois, atsiganois, cinganorum, cingano, cigano, sigeuner, egiptano, etc. Este pueblo, después de 500 años reinando en Egipto, fue expulsado y sometido por los egipcios. Nativos, Éxodo. Es ahí donde comienza la dispersión. 1. Ese siguieron a Moisés, formando posteriormente las 12 tribus de Israel. Otros mayormente Ixos fueron reclutados por el imperio Mitanni. Estos Mitanni eran protoindios y según los relatos se fusionaron con ellos como un solo pueblo, mezclándose y perdiendo su idioma. Cuando este imperio cae, se establecen en la India los gitanos Domo Domari en India y Oriente Medio. Mientras tanto, en Israel, otro grupo que sabía por revelación divina lo que les esperaba con las deportaciones asirio-babilónicas no se quedó, y también partió con sus primos Dom hacia la India. Pero los que resistieron y aguantaron hasta el final fueron deportados a Persia. Desde allí salieron nuevos grupos, unos hacia la India, otros hacia Oriente Medio, y otros hacia Europa, pasando por Grecia y Turquía. Esto demuestra que no fue un solo grupo moviéndose de un lado a otro, sino varias oleadas y, en distintos momentos de la historia, comenzando a separarse y distribuirse por el mundo. Esto quiere decir que el pueblo egiptano Soanim se forma en Zoan y todos los que habitaron allí recibieron ese nombre, que hasta el día de hoy perdura en todo el mundo.
He de añadir que las pruebas en las que se basan para asegurar un origen hindú son simplemente el idioma, a partir del siglo XVII cuando un alemán sacó similitudes entre el romaní y el sánscrito y por unos estudios genéticos forzados que solamente afirma que los gitanos salen de la India hace 1500 años y como ahora veremos esa versión no se sostiene porque la misma historia lo contradice. Aporto también el dato de que los ahora reconocidos Bene Manasés como hijos de Israel han vivido